Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Mario Hernán Arciniegas Arama. En esta ocasión quiero darles a conocer mi presentación correspondiente a la actividad final, fase 5, del curso Teoría General de Sistemas. El tema es aplicación de la teoría general de sistemas en mi campo profesional, en este caso la ingeniería en electrónica. Vamos a dar un concepto básico de lo que es la teoría general en sistemas. Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel, en todos los campos de la investigación. Estudia los modelos, las leyes y las ecuaciones que explican la estructura y el comportamiento del sistema, aproximándolo a la realidad. Esta parte de las leyes y las ecuaciones las vemos un poco más adelante en esta misma presentación. Los objetivos de esta presentación: impulsar el desarrollo de una terminología que permita describir las características, funciones y comportamiento de los sistemas, desarrollar un conjunto de leyes aplicables a los diferentes modelos, describir matemáticamente estas leyes mediante ecuaciones, ya sean lineales o diferenciales. Estrategias. Se plantean desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del estudio de los componentes del sistema, cómo interactúan entre sí para el diseño del sistema. O sea, tenemos muchos subsistemas internos que interactúan entre sí para dar como finalidad el funcionamiento del sistema macro como tal. Y la estrategia del estudio de la interacción entre este sistema y el entorno exterior. Estas dos estrategias son complementarias en el estudio de un sistema determinado. Entonces, en la primera estrategia tratamos la parte interna del sistema, y en la segunda estrategia tratamos el entorno exterior al sistema. Vamos a tomar como ejemplo el proceso de automatización industrial de una planta en general, una planta industrial. Según la primera estrategia, se analizarán los equipos a sistematizar. Estos son los equipos que están en el nivel 0 de la línea de control industrial. Los motores, todo tipo de actuadores, ¿no es cierto? Los tipos de control a implementar, con sistema SCADA, con PLCs, la comunicación en el control del sistema. Va a ser comunicación por cable coaxial, par trenzado, por fibra óptica, inalámbrica, qué tipo de comunicación, y TCP/IP o cualquier otro protocolo de comunicación, entre otros factores. Con el enfoque de la segunda estrategia, se analizarán los factores del entorno exterior que afectan el control de nuestra planta industrial. Por ejemplo, los productos iniciales, que es la entrada de nuestra planta, de nuestro sistema, igual los productos finales y todos los factores externos que se puedan controlar: la temperatura, la humedad relativa, el grado de iluminación, entre otros factores. Componentes de un sistema. La estructura se refiere a las interrelaciones y procesos entre las partes del sistema, entre los subprocesos internos. El ambiente relaciona el sistema con el todo. El ambiente es el entorno. Entradas son las fuentes de energía, recursos e información que necesita el sistema para su funcionamiento y que la importa del ambiente. Entonces estamos hablando de la primera estrategia. Salidas son los productos o resultados que se construye a través de la estructura y los procesos internos. Ya es el resultado de la ejecución de un sistema. Vamos a ver algunas clases de estructuras que se plantean de control, digamos, desde el ámbito de la electrónica. Aquí lo que vamos a ver es una estructura diagramada y conectada en serie. Tenemos un sistema G sub S, que es el sistema macro, y tenemos unos pequeños sistemas, unos subsistemas, que son unos G sub M, G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub infinito. Tenemos X sub S, que es la entrada, y tenemos Y sub S, que es la salida. Entonces podemos ver que cada subsistema está conectado en serie el uno al otro. La entrada afecta directamente solamente al primer subsistema, el primero afecta directamente al segundo,
y así sucesivamente hasta llegar al enésimo subsistema que me va a dar como resultado una salida. Otro tipo de estructura es la paralela. Tenemos una entrada que afecta directamente y al mismo tiempo a los tres subsistemas que están conectados como si fuera un circuito en paralelo, un circuito eléctrico en paralelo. Entonces tenemos mis subsistemas enésimos que a su vez me van a sacar n resultados que se van a multiplexar o se van a sumar para dar como resultado una salida final. Y tenemos una estructura que es realimentada. ¿Esto qué es? Tenemos nuestra entrada. La entrada alimenta a mi planta o a mi sistema y mi sistema emite una salida. Esta salida a su vez realimentará a través de la entrada nuevamente con información al sistema para darle otros patrones de ejecución. Por ejemplo, cuando estamos controlando una temperatura de un sistema o de un cuarto, por ejemplo, de un cuarto de temperatura, estamos suponiendo, no sé, que la temperatura final de llegada son 100 grados Celsius. Entonces vamos a hacer mediciones cada segundo. Mi sistema, aquí tengo la entrada inicial que es el termómetro, la medición en temperatura inicial. La planta lo que hace es activar unos termómetros, unas termocuplas, unas resistencias. Aquí tenemos unas termocuplas midiendo la temperatura de salida y entonces ellas dirán es menor a 100. Entonces a través de esta función de realimentación le decimos al sistema todavía no llegamos a nuestra temperatura umbral, por favor siga calentando. Cuando ya se llega a la temperatura umbral aquí en la salida, entonces esta realimentación le dirá llegamos a nuestra temperatura umbral, por favor apague las resistencias. Clasificación de los sistemas. Con relación al origen, ellos pueden ser naturales como el sistema nervioso humano o el sistema solar. Pueden ser artificiales como los creados por el hombre, como las máquinas. Con relación al ambiente pueden ser sistemas en lazo abierto o sistemas en lazo cerrado o realimentados. Volvámonos a la plantilla anterior. Cuando hablamos de realimentados, entonces decimos lazo abierto. Lazo abierto es que la entrada y la salida no se relacionan entre sí. Entonces vemos de izquierda a derecha una entrada y una salida y no se relacionan entre sí ni esta parte con esta parte. Y el lazo cerrado es muy parecido al realimentado. Entonces tenemos un lazo que se cierra y que tenemos información entre la salida y la entrada. Solamente que en este caso la realimentada tiene una función que se ejecuta en la realimentación. El lazo cerrado no tiene la función, sino que simplemente se cierra. Tendencias de la teoría general de sistemas en la electrónica. Vamos a hablar de las tendencias que son más famosas en esta época contemporánea, que es la cibernética. La cibernética estudia la organización de las máquinas capaces de reaccionar y operar con mayor precisión y rapidez que los seres vivos. Se ha considerado dividirla en dos áreas, la biónica y la robótica. La biónica es la ciencia que estudia las máquinas o procesos autocontrolados, imitando la vida a través de la biología de la electrónica. Por ejemplo, cuando una persona pierde una de sus extremidades, un brazo, una pierna, un dedo, mediante la electrónica y la biología se ha intentado diseñar y fabricar máquinas que suplan las mismas funciones de estas extremidades. Entonces hacemos extremidades biónicas y las insertamos o las implantamos en el cuerpo humano para simular el funcionamiento de nuestras extremidades faltantes. La robótica. La robótica es la técnica que aplica a la informática, al diseño y empleo de aparatos que en sustitución de personas realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales, en fábricas de vehículos, en fábricas de electrodomésticos, de microcircuitos y estas cosas. Se emplea tareas peligrosas, como por ejemplo la policía implementa robots para la desactivación de bombas, tareas que requieren una manipulación rápida y exacta. La fabricación de las board para los computadores tiene que ser muy rápido, pero a la vez tiene que ser muy exacto. En los últimos años, con los avances de la inteligencia artificial, se han desarrollado sistemas que ejecutan tareas que requieren decisiones
y autoprogramación y se han incorporado sensores de visión y tacto artificial. Vamos a ver ejemplos de dinámicas de sistemas. Un sistema mecánico, como el sistema de amortiguación de un vehículo, ¿no es cierto? Por aquí, en esta parte vamos a modelar el sistema, que es, por aquí tenemos la amortiguación que depende de la velocidad. ¿Sí? Este es un factor amortiguación que depende de la velocidad. Y aquí está el factor amortiguación que depende del resorte o del mecanismo de amortiguación como tal del vehículo. Como es un resorte, tiene un factor de amortiguación K. Entonces tenemos las leyes del modelo. Fuerza igual a K por X para el resorte. La constante de elasticidad por el espacio, el espacio que se ha elongado el resorte. Esta es la fuerza. Esta es una fuerza para el coeficiente de elasticidad que relaciona con la velocidad. Entonces tenemos nuestro coeficiente B y la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad. Y tenemos la ley fundamental de la fuerza, que es igual a la cuantificación de la inercia por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos una ecuación dinámica, que es la ecuación de la suma de las fuerzas. Entonces sabemos nosotros que la suma de todas las fuerzas del sistema debe dar 0. Tenemos la suma, aquí está, de la fuerza en términos generales, más la fuerza del sistema de amortiguación que depende de la velocidad y de la fuerza del sistema de amortiguación que depende del resorte. Y planteamos con ello una ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial pues me dará las posiciones y los valores de los cocientes de elasticidad de los diferentes sistemas de amortiguación del vehículo. Un sistema eléctrico. Tenemos aquí un voltaje inicial, un voltaje final que depende del tiempo, y tenemos un sistema muy sencillo, un circuito LRC, inductancia, resistencia y capacitancia. Aplicamos la ley de Ohm para los sistemas variantes en el tiempo. Calculamos nuestras inductancias, la inductancia para la bobina, la inductancia para la resistencia, que es la misma corriente, y las inductancias para el capacitor, ¿no es cierto? Con la solución de esta ecuación, de estas ecuaciones diferenciales, podemos calcular cuál es nuestro voltaje en función del tiempo. Muy bien, vamos a ver modelamiento de los sistemas. Este tipo de sistemas que yo acabo de explicar se pueden solucionar de dos formas, ¿no es cierto? Bajo el modelo matemático o bajo un sistema informático, digamos un sistema de software, en el cual en ambos casos se tienen que hacer modelamientos. Entonces, modelamientos matemáticos mediante transformada de Laplace. La transformada de Laplace se aplica en la electrónica en solución de ecuaciones diferenciales que describen los sistemas y sus análisis correspondientes. Básicamente se trabaja sobre la función de transferencia de un sistema abierto o cerrado, su ecuación característica, los polos y la estabilidad del sistema. Cuando nosotros tenemos que damos la entrada al sistema, el sistema debe estabilizarse en un tiempo determinado sin tener muchas oscilaciones. Entonces aquí podemos, a partir de los resultados de la transformada de Laplace, realizar las estabilizaciones, digamos, todo el tema de compensar nuestra función de transferencia. La transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales convirtiéndolas en ecuaciones algebraicas, lo que nos solucionaría muchísimo nuestro proceso matemático. Aquí tenemos un ejemplo en términos generales de una transformada de Laplace. Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra transformada de Laplace lo que me arroja es que una función que estaba en el tiempo la tenemos en función de los espacios. No depende del tiempo, sino de los espacios. La transformada inversa de Laplace. Dada una transformada de Laplace, la transformada inversa, o sea, tenemos una transformada de Laplace que es f sub s, que depende de los espacios. Aquí tenemos una función de transferencia. La transformada inversa de Laplace es f de t. Entonces, f de t es una función que depende del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver aquí que sacamos la función inversa, la transformada inversa de Laplace de una función, de una ecuación diferencial, y tenemos como resultado una función que depende del tiempo en términos exponenciales. ¿Qué es una ecuación de transferencia? Hemos hablado de ecuaciones de transferencia, pero no las hemos definido. Una función de transferencia
es un sistema descrito mediante una ecuación diferencial. Se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, sabemos que la entrada y la salida pueden ser dos sistemas, pueden ser dos funciones, ¿no es cierto? Entonces, la función que depende del espacio en la salida, cociente con la función de entrada, me dan la función de transferencia del sistema o de la planta. Entonces, aquí tenemos que G sub S, que es mi función de transferencia, es igual a Y sub S, la función de salida, dividido entre X sub S, la función de entrada, y cada función a su vez pues tiene sus coeficientes, ¿no es cierto? Y se operan estos coeficientes y tenemos los factores a evaluar en la función de transferencia, y ya eso se hace una interpretación electrónica, la cual ya va ligada a componentes electrónicos como amplificadores operacionales o el microcontrol a través de chips o de PLCs y estas cosas. La otra forma es mediante el modelamiento, mediante el uso y aplicación de software. En este caso el más conocido y el más utilizado en mi campo profesional es en MATLAB. MATLAB es un programa interactivo de cálculo numérico y de visualización de datos basados en software de matrices, en un entorno de desarrollo totalmente integrado y orientado a proyectos que requieren un elevado cálculo numérico y visualización gráfica. Se manejan muchas variables y funciones en MATLAB. Por ejemplo, tenemos operadores, suma, resta, multiplicación, etc. Podemos operar vectores, podemos operar matrices, podemos operar funciones, polinomios, podemos realizar representaciones gráficas de estos elementos o de la operación de estos elementos. Podemos hacer cálculos numéricos como límites, derivadas, integrales, entre otros. Podemos hacer la simulación de sistemas mediante una herramienta que tiene muy importante y muy eficiente MATLAB, que se llama Simulink. Esto sobre todo para hacer el tema de las funciones de transferencia es muy útil. Y entonces aquí montamos las funciones de transferencia, montamos el sistema, lazo cerrado, lazo abierto, realimentado, y este mismo Simulink me permite visualizar gráficamente cómo es el resultado de mi sistema. Podemos también montar cualquier tipo de sistema de control. Muchísimas gracias, eso es todo lo que tengo que compartirles para el día de hoy.